Bienvenidos a la siguiente clase de química, quien les habla Mr. Alexander Colina. Hoy vamos a hacer un repaso sobre aspectos vistos de la distribución electrónica de elementos y además sobre las propiedades atómicas de los mismos, hablando de números atómicos y masas atómicas. Y nuevamente les presento la misma portada de la clase anterior, como ejemplo de la distribución electrónica del sodio. Vale la pena revisarlo. Bien, pasemos a lo que nos interesa. El objetivo de esta clase será repasar y analizar mediante aplicaciones conceptos vistos sobre números cuánticos y distribución electrónica. Muy bien. Para ello nos planteamos preguntas para que ustedes puedan responder luego de un análisis. Y empezamos con la siguiente. Si un electrón tiene número cuántico secundario L igual 2, secundario azimut, la pregunta es, ¿qué tipo de orbital le corresponde y cuáles valores de número cuántico magnético podría tener? En este caso, jóvenes, tenemos que plantearnos la siguiente interrogante. ¿Cuándo un electrón tiene número cuántico secundario L igual 2? Pues recordemos que L vale 0 si la distribución electrónica termina en S, vale 1 si termina en P, y vale 2 si termina en D. Entonces, el tipo de orbital que le corresponde es orbital atómico del subnivel D, ya que son lóbulos planares. Pero no importa la fórmula de geometría, en este caso simplemente con decir que le corresponde orbital D es suficiente. ¿Y cuáles valores de número cuántico magnético podría tener? Bueno, si esta distribución electrónica termina en D, quiere decir que los últimos electrones estarían distribuidos en 5 renglones para ser apareados, independientemente de que tenga los 10 electrones que le caben o no tenga los 10 electrones que le caben, pero tiene 5 renglones. Por lo tanto, al tener 5 renglones, sus posibles números cuánticos son 0, más 1, menos 1, más 2 y menos 2. Entonces, ese análisis lo tenemos que hacer. Ahora, la siguiente pregunta es, ¿puede predecirse el valor del número cuántico principal? Pues realmente que termine en D, en P, en F, no nos dice a nosotros cuál es el número cuántico principal. ¿Por qué? Porque tenemos que ver cuál es el número más grande que acompaña estos subniveles en la distribución y por lo tanto conocer el número cuántico secundario solamente no me puede permitir a mí predecir. Por lo tanto, las respuestas son orbital D en la primera y podría tener números cuánticos magnéticos de menos 2, menos 1, 0, 1 y 2. Y la segunda no, eso dependerá del valor más grande del nivel de energía presente en la distribución electrónica. Luego tenemos las siguientes preguntas. ¿Es posible que una configuración electrónica termine en 2p a la 10, perdón? Explícalo. Pues la respuesta es simple, no es posible. ¿Por qué? Porque toda la distribución electrónica de los elementos dice que un subnivel P, un orbital P, lo máximo que alcanza de electrones son 6. Por lo tanto, 10 no tiene sentido. ¿Puede terminar una distribución en 13S a la 2? Explica. No, jamás, porque no hay 13 niveles de energía. Si ustedes ven el diagrama de Moller, no lo hay. Entonces las respuestas son, en la primera, jamás. El subnivel P solo acepta hasta 6 electrones. Mira el diagrama de Moller o de la lluvia, como lo llama Mr. Colina. Y la segunda, no, hasta ahora solo hay 7 niveles de energía. Vuelve a mirar el diagrama. ¿Cuántos electrones caben en un suborbital atómico? Explica. ¿Pueden existir elementos con número atómico 0? Explica. La primera, ¿cuántos electrones caben en un suborbital atómico? Esto hace referencia al número de electrones que tú puedes colocar en un renglón, en cada renglón de un orbital. Por eso se llaman suborbital. Bien, entonces, ¿y cuántos ponemos? Bueno, según el principio de exclusión de Pauli, solamente pueden haber 2 y girando en sentido contrario. Entonces, esa es la respuesta, solo 2. De hecho, así lo expresamos apareados por renglón cuando hacemos la distribución electrónica. ¿Puede existir elementos con número atómico 0? Explica. Número atómico hace referencia al número de protones que tiene un elemento en su núcleo. Si un elemento no tiene protones, simplemente no existe el elemento, entonces no tiene sentido. Entonces, no, porque significa que no tendría protones, entonces no existe, no es ningún elemento.
Siguiente pregunta, ¿cuántos electrones caben en el nivel 5? Tendríamos que ver el diagrama de molar y ver la línea número 5 del diagrama, porque ese es el nivel 5. Todos los coeficientes, la línea donde todos los coeficientes son 5 y sumar todos los electrones posibles que caben en cada suborbital. En ese nivel hay suborbital S, hay orbitales P, hay orbitales D y hay orbitales F. Si nosotros sumamos los exponentes de ellos, el número es 32. Mira el diagrama de la lluvia, tiene línea 5 y suma los electrones. ¿Son isótopos elementos con igual número atómico? Explica. Los isótopos son los elementos que tienen el mismo número atómico pero diferente número másico. Entonces sí, ese es el requisito. Lo que es diferente es la masa atómica. Observa el siguiente modelo de átomo. Un modelo de átomo de todo lo que hemos visto, uno de los más sencillos. Núcleo agrupado en protones y neutrones y electrones girándose alrededor. No importa si son un orbital D, F, P, D, el que sea. La pregunta es, ¿son isótopos? Para yo saber si son isótopos tengo que contar el número, tengo que saber cuál es el número atómico y ver si tienen el mismo número atómico. Las cargas positivas, que son las que están pintadas en rojo, vienen a ser los protones, obviamente. Los elementos que están girando alrededor de él como un sistema planetario son los electrones y tiene que ser el mismo número de protones. Entonces, lo que queda como pelotitas amarillas son los neutrones. Para saber si son isótopos tengo que tener el mismo número atómico. Por lo tanto, todos deben tener el mismo número de protones. ¿Tienen el mismo número de protones? Si los contabilizamos, en el primero hay 1, 2, 3, 4, 5, 6 pelotitas rojas. En el segundo, 1, 2, 3, 4, 5, 6 pelotitas rojas. En el tercero, 1, 2, 3, 4, 5, 6 pelotitas rojas. Tienen el mismo número de protones. Entonces son isótopos. Son isótopos. ¿Tienen la misma cantidad de electrones? Sí, obviamente si usted cuenta los electrones que hay alrededor, tienen el mismo número de electrones todos y además coinciden con el mismo número de protones porque son átomos neutros, no son iones. Por lo tanto, sí tienen la misma cantidad y son 6. ¿Tienen la misma masa atómica? Pues hay que contar de nuevo. ¿Por qué? Porque la masa atómica es la suma de los protones y los neutrones, pero si yo cuento los neutrones que hay en el primer átomo son 6. Si cuento los neutrones que hay en el segundo son 7. Y si cuento los neutrones que hay en el tercero son 8. Quiere decir que todos tienen el mismo número de protones, es cierto, 6. Pero al tener 6 neutrones, su masa atómica es 12. Al tener 7, su masa atómica es 13 porque tengo que sumarlos. Y al tener 8, la masa atómica es 14. Quiere decir que no tienen la misma masa atómica. Tienen el mismo número atómico, pero no la misma masa atómica. De hecho, por eso son isótopos. Y estos, aunque el dibujo no los dice, son los isótopos del carbono. Entonces, sí tienen el mismo número atómico, sí 6 y no, son 12, 13 y 14 respectivamente. Hagamos la distribución electrónica del elemento Z25. Aquí está hecha, parcialmente hecha en la pizarra. Llenamos los niveles hasta alcanzar 25 electrones. Primera, 1s2. 1s2, van 2 electrones. 2s2, pongo la rayita arriba, aparejo los 2 electrones, van 4. Viene 2p6, esta que está aquí. Todavía si coloco los 6 electrones no llego a 25. Coloco primero los que apuntan hacia arriba y después los que apuntan hacia abajo. ¿Cuántos van? 6 y 4, 10, van 10. Paso al siguiente nivel, 3s2. Coloco 2. Arriba abajo, 12, todavía no llego a 25. Paso al siguiente nivel, 3p6. Coloco los 6 porque no voy a llegar todavía a 25. 4s2, todavía. Aquí con esto llego a 20. Ahora vienen 3d10. 3d10, 3d, coloco 5 renglones porque D tiene que tener 5. ¿Por qué? Porque si yo tuviera los 10 electrones que caben en D, en cada rayita yo tendría que colocar 2. Entonces necesito 5 renglones. Pero resulta que no necesito los 10 porque tengo que llegar a 25. Entonces tengo que acomodar 5 electrones. ¿Cómo los ordeno? ¿Cómo los acomodo? De uno en uno, primero apuntando hacia arriba y de izquierda a derecha. 1, 2, 3, 4, 5, ahí termino.
Si mi número atómico hubiese sido 26, yo tendría que colocar uno más apuntando hacia abajo, pero en el primer renglón, Por lo tanto, aquí simplemente quedo hasta este punto. Ahora bien, con esta distribución electrónica realizada, yo veo números cuánticos. Principal, el más grande de los niveles de energía que tengo en mi distribución, 4. El de spin es un medio, positivo o negativo. Bueno, ¿hacia dónde quedó apuntando el último electrón que acomodé? El de más a la derecha, hacia arriba, a positivo. ¿Cuáles me faltan? Me falta el número cuántico secundario, L, y el número cuántico magnético. Si mi distribución termina en S, mi número cuántico secundario es 0. Si termina en P, es 1. Y si termina en D, es 2. O sea que aquí va un 2. ¿Y mi número cuántico magnético será cuál? El número que le corresponde al renglón donde coloqué el último electrón. Como tengo 5 líneas, la del medio siempre es 0. Ojo, la del medio siempre será 0. No tengo aquí buen pulso, pero vamos a 0. Entonces esta será 1 positivo y esta será 2 positivo. ¿Ya? Más 1, aquí sería menos 1 y esta sería menos 2. ¿Dónde quedó el último electrón? Aquí. ¿Ven? Entonces, ¿cuál es el número magnético que le corresponde? Más 2. Más 2. ¿Por qué quedé aquí, en el último de la derecha? Más 2, lo voy a colocar aquí en grande. Por lo tanto, ¿quiénes son los números que faltan? 2 y más 2. Listo. Eso es todo. Que sea de provecho este repaso. Prepárate para la lección.